Si no sabes leer un estado de resultados, definitivamente no conoces tu negocio ni sabes si está funcionando o no, porque la mayor parte de personas piensan que los estados financieros, como por ejemplo el estado de resultados en este caso, sirven solamente para presentar los datos completamente pues ya limpios a la SAT o para que el contable se encargue de hacer todo el tema de conciliaciones bancarias o cuestiones de ese tipo. Pero no, todos los números de tu empresa que están reflejados en este estado de resultados, al igual que en el balance general o en el flujo efectivo, son los números que te van a decir si primero si tu negocio está funcionando o no está funcionando, y segundo, dónde son las fortalezas y cuáles son las oportunidades que puedes tomar para poder mejorar tu negocio. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en un desglose sencillo para poder entender de una vez el estado de resultados y qué es lo que nosotros tenemos que analizar como dueños de negocio en el estado de resultados para encontrar los puntos de mejora y dónde podemos aprovechar nuestras fortalezas. Y lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el estado de resultados, y lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Simplemente responde a una pregunta: ¿nuestro negocio está generando o no está generando utilidades? ¿Está generando o no está generando ganancia? Y esto se desglosa en tres principales, bueno, de hecho cuatro secciones. Lo principal son las ventas o todo digamos el ingreso por venta de nuestros productos o de servicios. Luego posteriormente encontramos los costes, que son lo que primero que vamos a ir quitando y que vamos a ver en un momento, y también los gastos. Y vamos a hacer una diferencia aquí bastante importante entre el coste y el gasto. El coste es lo que nosotros invertimos con tal de, por ejemplo, poder producir un producto o un servicio. Es algo por lo cual nosotros vamos a poder intercambiar por dinero. Más o menos podemos entender de una manera muy sencilla que eso es un coste, mientras que un gasto, nosotros vamos a referir más a un gasto cuando nosotros tenemos que realizar un tipo de desembolso por el cual realmente no tiene un retorno directo en la operación de la empresa. Obviamente aporta y es necesario para que la empresa funcione, para que opere, pero no necesariamente tiene un retorno directo. Por ejemplo, pueden ser los gastos, por ejemplo, de sueldos administrativos, todo lo que se necesita para la oficina, toda la parte administrativa que no tiene un retorno directo. Todo eso es considerado un gasto, y así como lo podemos separar o diferenciar los costes de los gastos. Y de último, lo que tenemos ya son las ganancias o las utilidades, que hay varios niveles de utilidad que es lo que vamos a aprender a analizar hoy, pero en general cuando nosotros ya le quitamos a nuestros ingresos, nuestros costes y nuestros gastos, que son todos los desembolsos que tenemos que realizar para poder producir y después posteriormente operar la empresa, entonces en ese momento ese dinero que ya nos queda hasta el final, incluso después de pagar impuestos, ahí sí ya son nuestras ganancias. Y te voy a enseñar entonces hoy cuáles son los distintos niveles de ganancia para no confundir el margen bruto, por ejemplo, con el margen neto, por ejemplo. Entonces vamos a ver esa diferencia en un momento. Entonces lo primero es el margen bruto, y seguramente aquí hay una gran confusión muchas veces entre margen bruto, margen operativo, EBITDA, utilidad neta. Hay varios niveles y nosotros tenemos que entender que el primero y uno de los más importantes es el margen bruto, y este lo vamos a obtener de la sustracción o de la resta de dos cuentas. Nosotros recuerdan que les había dicho que teníamos lo primero, nuestros ingresos o nuestras ventas por productos o servicios. Pues a ese monto, imaginémonos que vendimos entonces 100,000 quetzales de nuestro producto o servicio en un mes. Entonces tenemos que restarle lo que nos costó producir ya sea esos productos o esos servicios. Vamos a imaginar que son productos para que sea un poco más gráfico el asunto. Entonces, si nosotros vendimos 100,000 quetzales de producto y nos costó producir todo ese lote que vendimos, al final nos costó 60,000 quetzales, que tengo otros videos en el canal donde te enseño a costar correctamente cada uno de esos productos para que no sea un problema para ti los costes y también el precio, justamente en esos mismos videos, el video entero que tengo en el canal, y te lo dejo en una tarjetita acá para que lo puedas ir a ver. Pero entonces, cuando nosotros le quitamos a todo lo que vendimos, todo lo que nos costó producir ese producto y también distribuirlo, entonces en ese caso ya nos queda el primer nivel de utilidad, que es el margen bruto, que en su mayoría lo que nos dice es qué tan eficientes somos nosotros para ya sea producir, para comercializar, y solamente nos dedicamos a adquirir productos y a comercializarlos, a revenderlos por ejemplo, o a generar nuestros servicios. Obviamente los márgenes varían, depende de la industria, depende de qué tipo de producto, depende del giro del negocio, qué tanto comercialicemos y qué tanto no. Obviamente no es lo mismo un estándar de un buen margen bruto para una empresa de servicios o de un tipo de servicios que para otra, y mucho menos comparando entre servicios y productos. Por eso es que si quieres saber exactamente cuánto debe ser más o menos tu margen bruto, tu margen operativo, tu EBITDA y también tu utilidad neta para tu negocio específicamente, en la descripción te dejo un material en una carpeta de Drive donde entonces aparece un listado de bastantes industrias y tipos de negocio, varios giros de negocio, donde entonces puedes encontrar más o menos cuál puede ser tu margen bruto para que te ubiques más correctamente, posteriormente hacer los cálculos tú mismo de tu propio negocio y descubrir si realmente estás en un rango adecuado. Y la parte más técnica del margen bruto, como decía, simplemente es de restarle, en este caso los 100,000, los 60,000 que nos costó producir todo, en ese caso nos quedan 40,000 quetzales, y nosotros tenemos que entender que el margen bruto lo vamos a calcular, digamos, eso que sacamos, esos 40,000 quetzales, a aclarar que es nuestra utilidad bruta. O sea, cuando estamos hablando de quetzales, hablamos de utilidad. Cuando hablamos de un porcentaje o proporción, hablamos entonces en ese caso ya del margen. Y entonces ya para poder sacar esos 40,000 quetzales a margen, lo que tenemos que hacer es dividir los 40,000 quetzales dentro de los 100,000 que eran nuestras ventas, y eso nos da un porcentaje que es 0.40 o 40%. Así que este porcentaje te dice claramente si estás produciendo muy caro, si te cuesta demasiado adquirir tus productos o generar tus servicios. Así que si te queda un margen muy reducido, por ejemplo, podríamos hablar de una industria de manufactura, por ejemplo de muebles de madera, para que se pueda entender fácil,
y tenés un margen bruto de menos de, por ejemplo, del 30%, del 25%, definitivamente tu coste es demasiado alto con respecto a las ventas. Así que de aquí tienes que analizar también dos cosas: o te cuesta demasiado producir, o tu precio es muy bajo y por eso tu coste es demasiado representativo dentro del precio total. Y entonces puedes analizar tanto el lado del coste como el precio. Te recomiendo ir a ver algunos de estos videos. Pero más o menos en resumen, tu margen bruto, si estás en el área de servicios, no debería ser menor, ya que en el tema de servicios uno tiene menos gastos directos para poder generar esos servicios, no debería ser menor de un 75%, y en el área de producción, comercialización, no debería ser inferior a el 40%. Ahora pasamos al siguiente, que es el margen operativo, o también conocido como EBIT. Y para poder llegar a este dato, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que calcular es a nuestro margen bruto, a nuestra utilidad bruta, le tenemos que restar todos los gastos operativos. ¿Y qué son los gastos operativos? Son los gastos de marketing, los gastos de nómina, todos los gastos administrativos, alquiler, servicios, software, herramientas, todo lo demás que no tiene que ver directamente con la producción o generación de los servicios, pero que son necesarios obviamente para que la empresa pueda funcionar. Y entonces, siguiendo con el ejemplo que teníamos 40.000 quetzales de utilidad bruta, les vamos a restar, por ejemplo, 25.000 quetzales de los gastos operativos, repartidos en marketing, en sueldos, en nómina, absolutamente todo lo demás. Y entonces nos quedan 15.000 quetzales de utilidad operativa. Entonces nosotros dividimos nuevamente nuestros 15.000 quetzales dentro de los 100.000 quetzales de los ingresos o de las ventas totales, nos queda un 15%. O sea, tenemos un 15% de margen operativo, lo cual nos indica ya nuestra eficiencia, no solamente para poder producir, sino también para poder distribuir y que toda la empresa opere. O sea, realmente te muestra qué tan bueno sos, ya sea para poder ingresar mucho más dinero o también para poder reducir tus costes, ya incluyendo a toda la gente que trabaja en la empresa y todo lo que tenga que ver con poder hacer que la empresa funcione. Y una pequeña recomendación es que siempre entre los gastos operativos le pongas bastante ojo a 3 gastos principales, porque estos se pueden comer tu margen bastante rápido y son los principales asesinos de cualquier utilidad operativa. Primero, la nómina, que no esté demasiado alta. Es normal que esté entre un 10, 15, 16%, pero más allá de eso, a menos que sea una parte, un pilar clave de tu empresa, por ejemplo, puede ser en el área de servicios, puede que sí sea un poco más, pero en general tienes que tratar de que la nómina no se vaya demasiado alto, porque es un gasto fijo y que de verdad puede hacer que es algo que no puedes cortar en ningún momento, porque aunque te vaya mal el negocio siempre lo vas a tener que pagar. Entonces de verdad es un gasto bastante pesado. También tienes que tenerle ojo al marketing, que simplemente no estés gastando dinero en publicidad, en marketing, porque sí, ven, y simplemente hacer publicidad. Tienes que saber que ese dinero lo tienes que poder medir su retorno, de que lo que metes en publicidad te regrese en ventas posteriormente, y que tienes que estar seguro que tus gastos fijos, todo el tema de servicios, como decía, nómina, cuestiones administrativas, el alquiler y todo eso, no crezca más rápido que tus ingresos, porque muchas veces las empresas tratan de crecer y entonces invierten mucho más de lo que están ingresando en el momento, y puede ser parte de tu estrategia si tienes pues digamos que grandes fondos o flujo de caja para poder sostener ese crecimiento que digamos va un poco detrás de lo que vas gastando. Pero entonces en ese momento, si no tienes esos fondos o no estás seguro de poder hacerlo, es preferible que crezcas un poco más despacio a tratar de hacer crecimiento tan agresivo a través de gastar más al principio y tratar de alcanzar el crecimiento de tus ventas después. Y el tercer concepto es el margen neto, ya de verdad la ganancia que te va a quedar al final y que ya directamente puedes utilizar para en algún momento pagar dividendos o reinvertir en tu negocio. Y como te vas a imaginar, también para poder llegar a ese margen neto tienes que tomar el último nivel de utilidad que tenías, que en este caso era el margen de utilidad operativa, y le vas a terminar de restar un par de cuentas. Aquí vas a encontrar mucha más cantidad de gastos, que también puede variar bastante, depende del negocio, de cómo esté financiada, si hay gastos de intereses o no, pero en general los principales son gastos de intereses, o sea, todo lo que pagas de intereses por deuda bancaria. No estamos hablando del capital, aquí no estamos abonando a disminuir el capital de la deuda, a pagar ese capital, sino simplemente al pago de intereses como tal. Y posteriormente esto pueden haber otros gastos que estén relacionados a la parte fiscal, por ejemplo. Y ya por último, definitivamente ya está el impuesto sobre la renta, es lo último que tienes que quitar. Y entonces ya cuando a tu utilidad operativa le quitaste tanto los gastos por intereses, también le quitaste otros gastos que pueden haber relacionados a la estructura general de la empresa, y también le quitaste ya el ISR, o que se calcula sobre la base imponible, que es la UAI en ese caso, la utilidad antes de impuestos. Eso ya lo expliqué también más a profundidad en otro video que te dejo por acá para que puedas ir a ver más a fondo el desglose de cada cuenta, específicamente el estado de resultados. En ese momento tendrías tu utilidad neta, o lo que realmente te queda de ganancia, lo que realmente te queda de utilidad. Y siguiendo con el ejemplo antes, te recordamos que teníamos 15.000 quetzales de utilidad operativa, entonces vamos a suponer que entre otros gastos y pago de intereses teníamos 5.000 quetzales, así que nos quedarían 10.000 quetzales, y vamos a utilizar el régimen de impuestos sobre la renta de Guatemala, que es un 25%, entonces le tenemos que quitar 2.500 a los 10.000 que nos quedan, y ya con eso nos quedan entonces nuestros 7.500 quetzales, que ya serían utilidad neta. Y si nosotros volvemos a realizar el cálculo de los 7.500 dividido los 100.000 para sacar nuestro margen directamente, en ese caso podemos observar que ya nos queda un margen de 7.5%. Así que en ese punto podemos ya interpretar definitivamente que nuestra eficiencia para poder operar y cumplir con todos los desembolsos, incluyendo los impuestos, es de un 7.5%, o que por cada 100 quetzales que nosotros vendemos nos quedan de utilidad o de ganancia 7.5. Y para esta parte es la que más varían los estándares realmente, porque
ya no solamente depende, por ejemplo, de tu industria, de tu negocio, de exactamente qué hace tu empresa, si produce, si solamente comercializa o si es de servicios, sino que también ya importa mucho también la estructura de cómo se financia, porque por ejemplo no es lo mismo una empresa que tenga mucha deuda y que por tanto pague muchos intereses y tenga muchas obligaciones con el banco, por ejemplo, a una que ha crecido solamente con capital propio, con fondos propios y por tanto no debe nada de intereses, entonces su eficiencia va a ser mayor. Pero entonces igual, como digo en esa tabla que te voy a dejar en la descripción y que te dejo por acá, puedes ver algunos estándares según la industria. Y definitivamente el margen neto es en el cual más te tienes que fijar, porque obviamente es lo que te va a quedar y que vas a tener de fondos disponibles. Aunque recuerda que la utilidad neta no significa que vas a tener dinero en el banco como tal o en la caja. Realmente la utilidad es un número que está en papel, es ganar en papel, es un número contable, es un número que nos sirve para saber la eficiencia de nuestro modelo de negocio como tal. Pero también si quieres poder aprender del flujo efectivo, o sea, lo que realmente vas a tener en la cuenta o en el banco, te recomiendo ir a ver este video y los videos que te dejo también en la descripción en secuencia, que son varios reels, para entender qué es el flujo efectivo, porque también es importante comprenderlo. Y en un siguiente video también voy a explicar algunas métricas importantes como en este video, pero para el flujo efectivo. Pero entonces comprender estos tres márgenes, tanto el margen bruto, operativo y neto, te sirve para entender realmente qué tan sostenible es tu negocio, qué tan eficiente es, dónde están las debilidades. Por ejemplo, si te cuesta demasiado producir, aunque tal vez no tengas mucha gente en la nómina, hayas optimizado costos fijos, tal vez hayas hecho una buena negociación con los proveedores, tal vez de servicios, de software o lo que sea que utilices, pero te está costando demasiado producir. O sea, tienes que ver dónde están tus fortalezas y cuáles son también tus áreas de oportunidad o debilidades. Entonces es importante que comprendas cada una de las cuentas, pero especialmente los márgenes o las métricas financieras principales, para poder entender realmente entonces si el esfuerzo que haces es proporcional también a las ganancias, porque incluso hay momentos en los cuales se generan optimizaciones, o simplemente se generan cambios en un negocio que se piensan que son para bien y realmente solamente vuelven más ineficientes a las empresas. Si quieres aprender más métricas financieras, entenderlas para poder aplicarlas a tu negocio, te dejo una playlist también en la descripción con muchos más recursos, videos así en formato grande y también en formato corto, para que los puedas ir a ver y comprender muchos más de estos conceptos. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.